cada vez más viejo, aunque tal vez me quede tiempo. Yo me pregunto, ¿cómo será? Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. En el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, hay algo allí precioso que dice él, llenaría su gozo, completaría su gozo. Algo especial que los hermanos filipenses de la iglesia en Filipos podrían hacer que harían muy feliz al apóstol Pablo. ¿Qué será? Vamos a ver allí en Filipenses 2, versículos del 1 hasta el 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que lo que el apóstol Pablo está pidiendo, para que su gozo sea completo, aún estando preso, para él sentirse plenamente feliz, es que hagan cosas que son naturales o que debieran ser naturales en un cristiano y que se reflejan en la vida con los hermanos, en la relación con los hermanos, en la vida de la iglesia. Así que si ellos realmente se comportan como eso, como lo que dice que son, como cristianos, en su relación con sus hermanos, eso le va a dar gozo. Y allí él comienza hablando de cosas que realmente si uno es cristiano las debe tener. Y él dice, sí, bueno, si eso es una realidad, si realmente eso pasó en ustedes, entonces el fruto se va a ver y ese fruto tiene que verse en sus hermanos, en la relación con sus hermanos en Cristo. Matthew Henry ahí en su comentario hace una relación muy bonita acerca de cada uno de estos aspectos que deben estar en el cristiano, que son una condición y cómo eso se debe reflejar en la vida con los hermanos. Por ejemplo, comienza ahí diciendo, si hay consolación en Cristo. Claro que hay consolación en Cristo en los cristianos. Claro que cuando una persona ha puesto la fe en Jesucristo ha tenido consuelo en su vida, en su alma. Esa es la experiencia de todo cristiano. Él dice, si eso es una realidad, bueno, deben entonces como hermanos sentir lo mismo. Si el Señor Jesucristo nos ha consolado, y si ese consuelo es una realidad en la vida, nosotros tenemos la capacidad de poder consolar a otros. Debemos entonces hacerlo. También dice, si hay consuelo de amor, ¿cómo no va a haber consuelo de amor en Jesucristo? Él que nos ha amado tanto. Bueno, dice que ese amor nos debe impulsar también a nosotros a consolar a otros. Debemos tener ese mismo amor con los hermanos. Y también dice, si hay comunión en el Espíritu, si somos cristianos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo está en nosotros. Si eso es una realidad, entonces debemos de estar unánimes con los hermanos, con aquellos que tienen también el mismo Espíritu. ¿Cómo no vamos a estar unidos con aquellos que también han sido sellados y que tienen en común con nosotros al mismo Espíritu Santo de Dios? También dice, si hay afecto entrañable. Si hay afecto entrañable, debe de sentirse una misma cosa en el cuerpo de Cristo. Hay unidad. Existe eso entre los verdaderos cristianos. Si es que realmente somos verdaderos cristianos. Si es que realmente pusimos la fe en Jesucristo. Porque también dice, si hay misericordia, ¿cómo no haber misericordia entre los que hemos recibido tanta misericordia? Y dice que los que hacen eso, ¿cómo se refleja eso en los demás? Dice, no hacen nada por contienda o vanagloria, sino lo hacen con humildad.
Y aquí todavía el apóstol aclara, ahí en estos versículos, qué significa realmente actuar con humildad con relación a los demás hermanos. Cosas que son realmente difíciles en nuestra naturaleza aceptarlo y hacerlo. Estimar a los hermanos como superiores a nosotros mismos, cuando nuestra tendencia es creernos superiores a los otros. O mirando a cada uno por lo de su hermano y no tanto por lo de nosotros mismos. Quiere decir buscar lo mejor para otros en prioridad en vez de estar buscando lo mejor para nosotros. Bueno, si hay misericordia en nosotros, ¿qué significa? Si realmente han sido transformados, si han realmente nacido de nuevo en Jesucristo. Eso es una realidad. Ese debiera ser su comportamiento con relación a los hermanos. Es lo que Pablo le está diciendo. Y si hacen eso, el gozo sería completo. Hermanos, qué enseñanza preciosa para nosotros también. Hermanos, si nos llamamos cristianos, eso se refleja en nuestra iglesia, en la relación de unos con los otros. En una iglesia donde hay divisiones, donde hay pleitos, donde hay luchas por el poder, donde hay chismes, donde hay envidias, donde hay desinterés por completo de los problemas de nuestros hermanos. Eso demuestra que los que se comportan así realmente no tienen estas cosas que debieran ser naturales en el Hijo de Dios. Falta un fruto primordial, porque cuando hay amor esas cosas están. Si eso ocurre, si existen esos pleitos y divisiones, ¿dónde está la consolación de Cristo? ¿Dónde el consuelo de amor? ¿Dónde la comunión del Espíritu? ¿Dónde el afecto entrañable? ¿Dónde está la misericordia? No existe. Entonces eso no tiene sentido. Ahora, el apóstol Pablo, además de eso, habla de una manera muy especial de cómo realmente los cristianos deben no solamente de actuar, sino lo que está pasando en sus corazones, cómo deben sentir. Y dice aquí que debemos de sentir como Cristo sintió. Así que vamos a decir que la meta es alta, es ser como Cristo, imitar a Cristo. Como dice ahí Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese sentir que lo llevó a él, como siervo humilde y obediente, a despojarse de su posición al lado del Padre y venir a este mundo miserable y morir por nosotros. Que ese mismo sentir de amor nos mueva a nosotros para ser igualmente obedientes. Obedientes a su voluntad y de esa manera amarle a Él y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. El Señor espera eso de nosotros porque ejemplo nos dio. Ese sentir que hubo en Cristo debe existir también en nosotros. De tal manera que en obediencia al Padre y por amor, así como Cristo murió por nosotros, nosotros seamos capaces de servir y de amar a nuestros semejantes, también por amor. Y entonces el apóstol aprovecha la oportunidad para recordarnos qué clase de Señor tenemos. ¿Cuál es el Cristo que tenemos? No es un ángel más, no es una criatura más de Dios. Es el divino Hijo de Dios. Como dice ahí los versículos 8 al 11, Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que bueno, es cierto que Cristo se hizo hombre, es cierto que se encarnó, es cierto que pasó sed, es cierto que sufrió, que es cierto que murió, pero también es cierto que resucitó glorificado, demostrando que Él era quien decía ser. Y aquí todas estas expresiones que nos recuerdan quién es Cristo,
de verdad en su esencia divina. Por ejemplo, dice que será exaltado con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre es sobre todo nombre? Si no es el nombre del Señor. Jehová, el yo soy. Yo soy el que soy. Solo Dios tiene ese atributo. Solo Dios debe de ser nombrado de esa manera sobre todo nombre, y así se le llama a Jesucristo. Dice que en su nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, seres espirituales y seres humanos. Toda rodilla se debe doblar ante Él. ¿Quién merece eso? Solo Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero es más, es que lo dice, es el Señor. ¿Quién es el Señor con mayúscula? No hay señores con mayúscula. Hay un solo Señor y es nuestro Dios. Solo Dios, y ese es Cristo. Dice que toda lengua confesará que es como el Señor. Toda lengua. ¿Quién merece ese título de que toda lengua le confiese el Señor? El Jehová, el yo soy. ¿Quién será? Solo Dios, y ese es Cristo. Pero dice también para gloria del Dios Padre. Y aquí se distingue el Dios Padre, le da la gloria el Dios Hijo, su segunda persona. Así que de la forma divina y especial que da gloria al Padre es el Hijo. Gloria al Dios Padre, le da la gloria el Dios Hijo. Así que qué maravilla que nuestro Señor Jesús es precisamente el divino Dios en su segunda persona. Y esa verdad no es solamente una cuestión teológica tan importante que nosotros creemos en nuestra doctrina, sino que es tan hermoso conocerlo para nuestra salud mental, espiritual, para nuestra seguridad y confianza. Saber que Jesucristo es el divino Hijo de Dios. Por consiguiente, tuvo la capacidad de morir por todos, y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Si no hubiera sido Dios, hubiera muerto quizás por uno. Pero no dice la Biblia que Él murió por todos, porque a todos Dios amó y a todos Dios ama. Y todos tienen la oportunidad, no por uno solo, no por un grupito de escogidos, sino por todos Cristo murió. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque es divino, bendito el Señor, eso nos favorece a todos nosotros, a ti y a mí. También por ser Dios no solamente puso su vida y murió en la cruz, sino que dice el tercer día la volvió a tomar. No está muerto. Vive porque es divino y regresará. Y todo ojo le verá. Eso nos conviene saberlo y estar seguro y confiado de eso. Nuestro Cristo es el Señor, es Dios. Y además de eso dice que Él intercede por nosotros. Si no fuera Dios, estuvieran, imagínate tú la línea, la cola de gente, esperando que termine uno para hablar con el otro, para interceder, ir a ver al Padre, después viene a hablar con el otro. No, Él intercede por todos porque está en todas partes al mismo tiempo. Bendito sea el Señor. Es divino, es el Hijo de Dios. Toda lengua lo confesará, toda rodilla se doblará ante Él. Y siendo divino puede cumplir todas sus promesas sin posibilidades, escuche, sin posibilidades de que se equivoque, sin posibilidad de que haya prometido algo que no va a cumplir, porque Dios cumple siempre. Él no miente. Él no es hombre para mentir. Así que Él siempre va a cumplir su promesa. Y Él dijo que iba a estar con nosotros, que iba a estar contigo, iba a estar conmigo, iba a estar con el hermano que está en China y con el hermano que está en Rusia. Él está en todas partes, cumple su promesa porque es divino. Qué lindo es recordarlo. Y no solamente, repito, conocerlo como una enseñanza teológica, teórica, sino en la realidad preciosa del Cristo maravilloso que tenemos. Entonces realmente, bueno, nosotros no tenemos que completar el gozo de Pablo, porque él no es nuestro pastor ni nuestro apóstol, él es el apóstol que está en la Biblia, pero él ya está con el Señor. Pero podemos completar el gozo del mismo Dios, nuestro Padre, cuando nos comportamos siendo humildes, amando al hermano, confortando al hermano, consolando al hermano, en el mismo espíritu y en el mismo amor
que hemos recibido. Si es que lo hemos recibido. Si eso está en nosotros, en el nombre del Señor vamos a hacer la diferencia en nuestra familia, pero también entre nuestros hermanos en la iglesia. Y ese es el ánimo, esa es la palabra que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, siendo ahora palabra de Dios, llega a nosotros para estimularnos a ser los cristianos que debemos de hacer. Y si alguien me está escuchando, aún no tiene esa bendición de tener esa seguridad de su vida eterna, de haber recibido el perdón de sus pecados y estar seguro que es hijo de Dios, que aún no ha puesto toda su fe solamente en Jesucristo, le invito a que lo haga. Reconozca su condición pecadora. Crea en Jesucristo como el Hijo de Dios que murió por sus pecados. Confiese sus pecados en verdadera fe. Crea en Cristo. Recibe el perdón. Comience una vida nueva, en esperanza, en gozo. Y con todo eso ya en sus manos, sellado por el Espíritu Santo, va a ser de bendición. Empezando por usted mismo, por su familia y por sus nuevos hermanos en Cristo. Dios le bendiga. ¿Cómo será? Será como la nieve